Hola, muy buenos días queridos alumnos. Les saluda el profesor Luis Garay. La semana pasada, o el video pasado, o el video anterior, mejor dicho, hemos visto lo que es la Edad Media. Hemos visto algunas características de la Edad Media. Hemos visto la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, el Medioevo y sus principales características en algunos aspectos económicos, políticos y sociales. El día de hoy vamos a enfocarnos en algo muy importante que sucedió en la Edad Media. Esto es el famoso feudalismo, ¿no? El día de hoy nuestro tema es el feudalismo. ¿Qué cosa es el feudalismo? Miren, jóvenes, en la Edad Media, la persona que tenía la mayor cantidad de terrenos, o digamos, tenía grandes extensiones de terrenos, era considerado el señor feudal. Veamos qué cosa es el feudalismo o qué llamamos el feudalismo. Vamos. En tu concepto dice que el feudalismo es el modo de producción económico, social, donde se desarrollan las relaciones de dependencia personal. Ahí hay que detenernos un momento. ¿Qué cosa es dependencia? O sea, vamos a depender de quién. Vamos a depender de alguien. O sea, nosotros solos no podemos, sino dependemos de alguien. En este caso dice modo de producción económico y social, economía y sociedad, donde se desarrolla la relación o las relaciones de dependencia personal. O sea, si una persona depende de quién, de otra, que se expresa en el control de tierras por parte del señor feudal y la explotación de sus siervos. Entonces quiere decir que el que tenía la mayor cantidad de terrenos era ¿quién? El señor feudal. Este señor feudal tenía un feudo. En este feudo vivían campesinos, es decir, vivían sus siervos. Y sus siervos dependían de quién? Del señor feudal. Como él era el dueño de todo, él pues los hacía trabajar, ¿no? Les decía, mira, yo te voy a dar este pedazo de terreno, tú trabájalo, vive ahí y no te preocupes, yo te voy a dar protección. Pero cada cierto tiempo voy a venir y me vas a pagar un impuesto y me vas a dar una parte de lo que tú estás cosechando. ¿Está bien? Claro, porque estás trabajando en mi terreno, pues si no te gusta te retiras, búscate dónde vivir. Entonces a ellos eran los siervos. ¿Cuál es el origen del feudalismo? El origen del feudalismo es la descomposición del sistema esclavista. ¿Qué había pasado? ¿Te acuerdas que yo te dije en el video anterior de que había caído Roma de Occidente? ¿Sí? Y como había caído Roma de Occidente, había sido invadida por los pueblos bárbaros, ¿cierto? Es decir, por los francos, por los eslavos, los sajones, anglosajones, ¿cierto? ¿Qué había pasado? Los esclavos que vivían en torno o eran, digamos, siervos, sirvientes de los romanos, pues ya no eran esclavos, ya se habían liberado y no estaban buscando dónde vivir. Entonces, este sistema esclavista se había descompuesto porque este imperio romano de Occidente había caído. Entonces, estos esclavos van a buscar dónde vivir. Donde buscaban dónde vivir, se encontraban con señores que eran dueños de terrenos y ellos van a pasar a ser sus siervos de estos dueños. Otra parte es el declive de la producción, lucha de esclavos. Es decir, si no hay quien trabaje en una chacra, ¿va a haber producción? No. Oye, yo soy un esclavo y hay otro esclavo que viene de allá. Y ellos son un grupo de esclavos y yo tengo mi grupo de esclavos y yo estoy buscando dónde vivir. Y ellos también buscan dónde vivir. Y siempre buscas qué cosa? Tierras fértiles donde puedas cosechar y puedas comer. No te vas a ir a un sitio donde no exista pues producción, donde no puedas cosechar, donde digamos la producción sea prácticamente nula. Entonces luchaban por ver quién vivía en tal o tal sitio. Había una lucha de esclavos. Después tienes el régimen de colonato o patronato, que es el sistema de arrendamiento de tierras. Es lo que te estaba explicando hace un momento. Yo te doy mi tierra y tú la trabajas. ¿Está bien?
Mira, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se va a formar, digamos, un, un reino, el cual pues, digamos, se va a terminar dividiendo este reino. Este reino es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio se va a dividir en tres, ¿no? Ahí tienes en tu mapa que dice el Tratado de Verdún de 843. Digamos, este imperio, que era una potencia en ese entonces, se divide porque, digamos, se divide en los hijos, o sea, es decir, va a haber tres hijos: Carlos, Lotario y Luis. Ellos van a querer gobernar. Entonces, para que no se peleen, lo dividen en tres: en el reino de Carlos del Calvo, en el reino de Lotario y el reino de Luis el Germánico. Esto también da pase al feudalismo. O sea, digamos, la gente, digamos, busca dónde vivir, busca tener su terreno y busca protección, porque date cuenta que había bárbaros que invadían todo lo que encontraban en su camino. Entonces yo busco una protección. Yo no estoy tranquilo si vivo solo, porque me pueden venir, se llevan mi producción, me matan y se acabó. Entonces yo busco una producción, ¿entiendes? Entonces tienes la disolución del Imperio Carolingio, también es importante para la formación del feudalismo, ¿ya? Date cuenta, la disolución del Imperio Carolingio, ya había caído Roma de Occidente, ya estaba, digamos, dominada prácticamente por los bárbaros, que son los sajones, anglosajones, los francos, los lombardos, que ya hemos ido hablando. Entonces este origen se va a dar en ese contexto, ¿ya? Donde los señores feudales, ¿qué cosa hacen? Dan protección a sus siervos. ¿A cambio de qué? De que el siervo pues trabaje sus tierras. Algunas características importantes del feudalismo, ¿no? Tienes en el aspecto social, en el aspecto político y en el aspecto económico. Miren, el aspecto social: sociedad organizada en estratos, relación entre el siervo y el señor feudal, que es el vasallaje. ¿Qué quiere decir estratos? Tienes el señor feudal, vas a tener los sacerdotes, vas a tener los campesinos. Dentro de los campesinos vas a ver quiénes son los siervos, los vasallos. Ahí tenemos una pirámide al final para que te puedas dar cuenta cómo es la organización social. En el aspecto político: la ausencia del poder central, concentración del poder en la figura del señor. Ponte, ejemplo, un país que no tenga un presidente, ¿quién va a dirigir? ¿Será un país? Si el Perú no tuviera presidente, los departamentos, ¿quién los va a dirigir los departamentos? Serían en este caso los gobernadores regionales, ¿no? Si no hubiese un presidente. Entonces todo sería, cada gobernador regional tomaría sus propias decisiones y sería todo independiente. Entonces algo así pasaba. Es como si en un país, el rey que gobernaba ese país no tenía ya ese poder. O sea, ese poder que no tenía, tenían los señores feudales, porque no había un poder central. Es decir, jóvenes, el poder del rey se había debilitado. Y los que tenían poder, ¿quién era? El señor feudal. ¿Por qué? Porque el señor feudal te daba ¿qué cosa? Te daba terrenos y te daba protección. Ponte que nosotros fuéramos pues un reinado, ¿no? Para que me puedas entender mejor. Es decir, el rey fuera el presidente, Martín, ¿no? Martín I, nuestro rey, ¿cierto? Pero nadie le hace caso, ¿cierto? Nadie le hace caso. Y cada departamento o cada región política tiene su propio gobernante y ellos hacen lo que quieren en su gobierno. Los de Tumbes hacen lo que quieren, los de Piura hacen lo que quieren, los de Cajamarca hacen lo que quieren, los de Ayacucho, los de Huánuco hacen lo que quieren. El rey solamente sería ¿qué cosa? Una figura decorativa. Algo así sucedía, ¿no? La ausencia de ese poder central había hecho que el poder caiga en la figura de los señores feudales, pues estos señores feudales te daban protección. Ese es el aspecto político. Y hemos puesto en la letra C desde una perspectiva territorial y económica. Porque date cuenta, la economía se va a basar en la agricultura. Por eso dice agrario autocrático. ¿Qué quiere decir? Ausencia del comercio y escaso avance tecnológico. Quiere decir
que la producción no es que tú ibas y la vendías y había comercio, no, la producción que tenía pues digamos un terreno X, esa producción ibas y le dabas al señor feudal y tú te quedabas con lo que tenía lo necesario para que vivas, pero lo demás le dabas al señor feudal porque lo dabas en forma de pago. Entonces no es que tú tenías y producías y lo que se te sobraba lo ibas y lo vendías o lo cambiabas con tu vecino. No podías hacer eso. Tenías que darle todo a quién, al rey, al señor feudal, disculpe. Le tenías que dar al señor feudal. Si yo cosechaba 100 kilos de zanahoria y para mí solamente me queda 10 kilos para que yo pueda comer, los 90 que me quedan, ¿a quién le doy? Al señor feudal. O sea, yo no podía agarrar esos 90 kilos de zanahoria, ir y vender. Oye, ¿tú tienes tomate? Ya, te cambio. No, no podía. Ya por eso dice, desde una perspectiva territorial y económica, ausencia de comercio y escaso avance tecnológico, porque todo se trabajaba, jóvenes, con la mano, se trabajaba, digamos, no había máquinas, no estaba la revolución industrial, todavía no aparecía en este tiempo, todo era, digamos, un comercio muy precario, ¿no? Esas son las características del feudalismo en tanto el aspecto social, político y el aspecto económico. ¿Cuáles son las causas del feudalismo? ¿Cuáles son las causas? Debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del Imperio Carolingio. ¿Ves? El Imperio Carolingio desaparece, se forman tres imperios, tres pequeños reinados que lo hemos visto en unas diapositivas anteriores, y eso hace de que todo se vuelva, digamos, más inseguro, se debilita, los reinos son debilitados, los que aparecen como grandes figuras son los señores feudales, los reyes ya no tienen el poder que tenían antes, sino los señores feudales. Otra causa es miedo de inseguridad provocada por las nuevas invasiones. Los vikingos, los eslavos, los magiares invadían territorios. Entonces, si me van a invadir a mí, yo necesito a alguien que me proteja. ¿Y quién me va a proteger? El señor feudal, pues. Por eso yo trabajo para él. ¿Ves? ¿Qué más? Otra causa, unión de la gente para la defensa común. Ya que los reyes no garantizaban la seguridad de sus súbditos, yo me unía. Pues mi rey no me va a garantizar digamos, mi seguridad. Entonces yo me voy a unir con el vecino A, con el vecino B, con el vecino C. Hay que unirnos para protegernos. Y entonces también le pedimos ayuda al señor feudal. Y de esa manera nos vamos a poder proteger. De ahí dice, aumento del valor de la tierra. Jóvenes, la tierra ya no va a ser un simple pedazo de terreno y punto. Va a aumentar su valor porque la economía va a ser agraria. O sea, todos se van a dedicar a trabajar, a cosechar para poder comer. El comercio va a desaparecer. Como te dije hace un momento, si yo tengo un señor feudal que me ha dado un terreno donde yo vivir, donde yo trabajar, yo tengo que pagarle un impuesto, y mi impuesto va a ser lo que yo coseche, le doy prácticamente todo y yo solamente me quedo con lo que voy a comer. Entonces yo no puedo comercializar con nadie, aparte que hay inseguridad, y él me va a proteger. Esas son las causas, jóvenes, del feudalismo, para que te des cuenta que los reyes pierden poder y los que asumen todo ese protagonismo, ¿quién es? El señor feudal. Justo lo que te decía hace un momento sobre la organización social. Y acá vemos a los grupos privilegiados que tienes en esta parte de acá, ¿cierto? El color medio marroncito, ¿no? Y un color medio verde, verde agua, que es los grupos no privilegiados. Tienes a la realeza, ¿cierto? Dentro de la realeza, pues vas a tener los nobles que conocemos. Tienes la alta nobleza, que siempre va a estar el clero. Date cuenta de que la iglesia es importante. Date cuenta que todo era Dios en ese momento. Entonces los sacerdotes, los obispos, digamos, van a tener poder, el alto clero. Tienes la nobleza media, que lo tienes acá, que son los caballeros, ¿cierto? Los caballeros, los que van a defender. ¿Está bien? Tienes los grupos medios, donde están los artesanos y los comerciantes, ricos, labradores y oficios, soldados. Los tienes acá en los grupos medios. Pero ya es una nobleza, ya es un grupo que no tiene privilegios.
tienes, digamos, prácticamente al último a los grupos modestos, que son los campesinos, los artesanos, los pequeños comerciantes y los funcionarios. Tienes a los modestos. Y por último vas a tener a los marginados, ¿ya? Son estratos sociales más pobres, los siervos, los jornaleros, los que van a trabajar por jornadas, los campesinos sin tierras. Acá, mira, date cuenta que hay una diferencia. Estos campesinos de acá no tienen tierras. Ellos van y trabajan en otras tierras. O sea, ellos no son dueños de nada, no tienen tierras. En cambio, ellos sí tienen tierras. Estos campesinos sí tienen tierras. Estos no. Entonces hay una gran desigualdad social en este tiempo, jóvenes. Date cuenta que la realeza, te vas a dar cuenta que es donde pues van a tener todos los privilegios del mundo, la alta nobleza, la nobleza media, los caballeros. Entonces date cuenta que no hay una igualdad, ¿no? Y así va a ir pasando este tipo de organización social hasta que van a haber nuevas revoluciones. Bueno, espero que te haya gustado la pequeña explicación del vídeo. Y si tienes algún comentario o algo que no hayas entendido, por favor déjame un comentario, que vamos a estar con ustedes resolviendo algunas interrogantes. Bueno, cuídate y espero pues verte ya muy pronto en el aula de clase. Chao.